Que Dios les bendiga. Quería compartirle aquí una palabra en San Mateo capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vemos que Jesús tomó aquí a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó a un monte, ¿no? El monte es un lugar muy específico en la Biblia, ¿no? Es un lugar de adoración. Dios usó en diferentes maneras. Podemos nombrar el monte de Moriat en Génesis 22, el monte Sinaí en Éxodo 19, 9 al 24, el monte de Sión, aún Jesús enseñando el sermón del monte. Y vemos también que en el monte Calvario, donde él entregó su vida y dijo: consumado es. Podemos ver que el monte era un lugar de presencia de Dios, un lugar de adoración, un lugar donde Dios se manifestaba a sus siervos y a su pueblo. Vemos que si nosotros vemos todo este pasaje, este capítulo 17, vemos que luego que ellos tuvieron esa gran experiencia con el Señor, donde el Señor se transfiguró, vemos también que luego de subir al monte descendieron allí al valle, ¿no? Podemos ver que realmente podemos disfrutar cuando estamos en la presencia de Dios, en nuestro hogar, buscándolo. Cuando disfrutamos la presencia de Dios en la iglesia, donde nos juntamos o donde nos reunimos con los hermanos, creo que uno experimenta realmente el amor de Dios y podemos compartir quizás diferentes experiencias hermosas y aún cosas sobrenaturales que uno vive con Dios. Ahí en la presencia de Dios, Dios quiere hablarnos, donde cuando lo buscamos, cuando buscamos su rostro, quiere corregirnos, quiere guiarnos, quiere fortalecernos. Ahí en el monte podemos buscar esa llenura del Espíritu Santo para ser testigo. Pedro se quería quedar en ese lugar, ¿no? Ahí cuando contempló ese resplandor sobre Cristo, y donde estaba ahí Moisés y Elías, dijo: nos quedamos acá, este es un lugar glorioso, esto es un lugar para quedarse a vivir. Así también nos pasa a nosotros cuando disfrutamos la presencia de Dios, cuando Dios nos habla, nos consuela, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos revela la palabra, nos enseña, y podemos experimentar tantas cosas, ¿no? Pedro, claro, buscó esa oportunidad y nos quedamos acá, ¿no? Pero mientras él hablaba, ¿no? Dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Ahí vemos Jesucristo manifestándose ahí con esa gloria sobre él, esa transfiguración que tuvo, y vemos también a Moisés, a Elías, pero podemos ver que Dios desde el cielo ahí recalcó la importancia o la preeminencia de Jesucristo, ¿no? Donde dice: este es mi Hijo amado, ¿no? Resaltando sobre el gran siervo Moisés o Elías, levantando en autoridad sobre los demás, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aún María, la Madre de Jesús, dijo: haced todo lo que él os dijere, ¿no? Ahí vemos como Cristo es el centro de la historia, Cristo es el dador de la vida, Cristo es el que murió y resucitó, Cristo es el que pagó el precio por nosotros, Cristo es el que nos limpia y nos purifica con esa sangre derramada en la cruz. Podemos ver que dice que ellos se postraron, ¿no?, a ver tanta gloria, al experimentar esas cosas sobrenaturales con Dios. Dice el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó, le dijo: levantaos
y no temáis, ¿no? Dios siempre nos levanta. Cuando vamos a la presencia de Dios podemos venir desanimados, podemos estar desalentados, a veces luchados, a veces con dificultades, pero nos levanta y nos anima a que no tengamos temor, porque Él está con nosotros, ¿no? Aunque no lo veamos, Él está, nos acompaña, a través de su Espíritu Santo nos consuela, nos guía y nos da fuerza. Y nos da poder para dar testimonio, ¿no? Por eso podemos ver que era hermoso este lugar, es hermoso el lugar de la presencia de Dios. Pero sabemos que para poder realmente ser efectivo y ser personas fructíferas, porque la Biblia habla de que debemos dar fruto, en diversos lugares de la palabra hay diferentes frutos, pero uno de los frutos que tenemos que dar es de poder realmente ser llenos del Señor y manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad. Pero también cuando nos llenamos de Dios podemos impartir a otros. Aquí en La Ramada era algo muy hermoso, pero tenían que ir al valle donde estaba la necesidad, donde había una situación tremendamente, donde había un muchacho que estaba lunático, dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo y muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Vemos aquí una necesidad y es allí donde el Señor nos envía, ¿no? A estar cerca de la gente, a estar cerca de las necesidades y a saber que bajo la unción del Espíritu, y cuando estamos nosotros en el monte con Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, podemos estar preparados para ir al valle, para ir donde está el dolor, para ir donde está la necesidad y para saber que Dios nos quiere usar para llevar buenas noticias a la gente que está abatida, que está desanimada, que está desalentada. Aún dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aún dice la Biblia, echarán fuera demonios. Vemos que la iglesia no debe ser pasiva, sino debe ser activa. Debemos ser proactivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de Dios, Dios nos capacita. El Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aún dice que las señales seguirán a los que creen. Por eso todo aquel que ama al Señor desea servir al Señor. Pero para servir al Señor en el valle, para poder servir al Señor donde está realmente el trabajo de la iglesia, que fuera, necesitamos estar en el monte. Necesitamos estar en presencia de Dios. Necesitamos tener un encuentro personal diario con el Señor y ser renovado y fortalecido y levantado, sabiendo que Él se lleva nuestras cargas cuando acudimos a Él y nos da el poder, la capacidad, la fuerza para poder realmente trabajar en su obra, porque Dios nos llama a todos a trabajar en el valle, ahí donde está el dolor, donde está la necesidad, y saber que necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos ayunar, orar, alimentarnos de la palabra, porque aún cuando estaban con esta situación los discípulos no pudieron sacar el espíritu que estaba tomando este muchacho, y el Señor ahí medio molesto, ¿no? Y en el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá, ¿no? Tenemos que ser personas de fe y saber que la fe es la que nos lleva a correr riesgo. La fe es correr riesgo. Saber que muchas veces nos movemos en lugares de riesgo, pero ahí está la fe, la confianza en Dios, que Dios va a estar con nosotros, ¿no? Y aquí Jesús reprendió el espíritu, reprendió el demonio y salió del muchacho, y bueno, los discípulos estaban medio ahí como pensativos, ¿no? El versículo 19 dice, viendo esto los discípulos a Jesús aparte, dice, viendo esto los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, ¿no? Ellos entendían que algo pasó. Y el Señor, bueno, habló de la fe, habló de que tuvieron poca fe. Tenemos que tener fe. En estos tiempos tenemos que tener fe, tenemos que confiar, tenemos que creer que Dios está con nosotros, que Dios es nuestra fortaleza y que el Espíritu Santo está sobre nosotros y que nos ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y saber que también el ayuno es parte de la vida cristiana y que es importante aún en cuando hay una confrontación espiritual. Porque Jesús en el versículo 21 le dijo, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Los demonios no salen así nomás. La Biblia enseña que el Señor nos dio poder para echar fuera demonios, pero hay géneros que no salen sin ayuno y oración.
¿Cómo podremos ser una iglesia eficaz, efectiva, eficiente si realmente no estamos en el monte con el Señor? Si realmente no entendemos que somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar para llevar libertad a tanta gente que está cautiva, doliente, afligida, atormentada, poseída, pero es ahí donde nosotros tenemos que estar, donde está la necesidad. Que el Señor nos ayude a entender que necesitamos estar con Él en el monte, donde recibiremos esa gloria que nos dará la capacidad y la unción para poder hacer la tarea que el Señor nos encomienda. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Que el Señor te bendiga.